tema titula Ojos velados a la luz. Ojos velados a la luz. Significa unos ojos que no ven la luz. Hace unos días hablamos de la importancia de las palabras. ¿Ustedes se acuerdan? Hablé acerca de la importancia de las palabras, no sé si se recuerdan. Y fue claro, como vimos ese día, que Jesús fue claro en la Biblia, o es claro en la Biblia, en señalar la importancia de las palabras. Las palabras que hablamos son importantes. Pues por ellas seremos justificados en Cristo o condenados. Así lo dice Jesús. Por vuestras palabras seréis justificados o por vuestras palabras seréis condenados. La Biblia enseña que nadie es justificado por las obras de la ley. Interesante. Nadie se justifica ni nadie se va a salvar por guardar la ley. Y quienes guardan o guardamos la ley es porque somos salvos, porque estamos salvos. Jesús dice que se es justificado por las palabras en Cristo. Nuestras palabras muestran a los que nos oyen, incluyendo los ángeles más cercanos. Yo digo los ángeles más cercanos porque Dios envía a sus ángeles a cuidarnos. Cada uno tenemos por lo menos como mínimo un ángel, y hay otros ángeles en el universo, incluyendo los ángeles más cercanos a Dios y al universo entero. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, nosotros estamos mostrando lo que habita o lo que tenemos en nuestro corazón, que en sí, cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la mente. El versículo que leímos en la lectura bíblica, el último versículo, allí en Lucas 6, 43 y 45, el último, el 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, y nosotros sabemos que refiere habla ¿qué? Habla la boca. Y hay varias preguntas que podemos hacernos nosotros y respondernos mentalmente nosotros mismos. ¿En qué se centra la mayoría de nuestras conversaciones? O sea, nuestra conversación, cuando entablamos una conversación con alguien, ¿en qué se centra esa conversación? ¿Qué es lo que más deseamos hablar? ¿Cuál es la persona de la que más pensamos? Pregúntese en quién es la persona que más piensa. ¿Y de qué es lo que más hablamos? La Biblia dice que 2 discípulos que no eran apóstoles, y cuando digo discípulos que no eran apóstoles es porque había muchos discípulos. Los apóstoles eran 12, que también eran discípulos y también eran apóstoles, eran 12. Los discípulos eran muchos. Aún cuando Jesús ascendió, se calcula de que no solo están los 12 apóstoles, sino habían por lo menos 500 discípulos ahí presentes cuando Jesús ascendió al cielo. Y 2 discípulos que no eran apóstoles, y de paso me gusta explicar acerca de apóstoles porque la otra vez alguien me dijo, yo no sabía de la existencia de una iglesia que llama apóstoles y profetas, y hasta yo he pasado por una de habla inglesa, apóstoles y profetas, y cuando yo he visto así una iglesia, pues me da un poquito de sentimiento por ello, ¿no? Porque los apóstoles solo van a las iglesias cada año, porque apóstol es el que va lejos a predicar. Un apóstol es el que va a los lugares a establecer iglesias, a predicar lejos. Esos son apóstoles. Si alguien se reúne semanalmente en un lugar y no va a predicar lejos, pues no es apóstol. Y profeta es aquel que respeta las profecías bíblicas y las obedece, y tiene también capacidad de profetizar. Si no, pues no es profeta. Pero estos 2 hombres eran discípulos, los que voy a hablar ahora. No eran apóstoles y sostenían una conversación mientras caminaban. Salieron de la ciudad de Jerusalén e iban a un pueblo que estaba a 7 millas, es decir, a 10 kilómetros. Y como no habían autobuses, no había trenes,
y seguramente no sé si tenían caballo, pero no había muchos medios de transporte, entonces la gente caminaba. Por eso, aunque no habían buses ni transporte, tampoco había muchas barrigas, ¿sí? Que no engordaban como 1 hora y casi no camina, ¿verdad? Y ellos tenían que caminar 7 kilómetros. La Biblia, 7 kilómetros en la Biblia, las medidas bíblicas son 60 estadios, que son 10 millas. Perdón, 10 millas, 7 millas, que son 10 kilómetros. Ahora, ustedes saben lo que se puede caminar, hablar en 7 millas o 10 kilómetros, 2 personas caminando todo lo que pueden hablar. Hasta el viaje se hace rápido. Y si no hablan mucho la boca, pues ni se cansan, porque uno caminando también se cansa hablando, ¿no es cierto? Pero quizás puedan ir despacio. María Luisa le dijo al hermano Walter que, porque yo me iba en el carro con él, para ir hablando y ella con Rosana en él. Y entonces, al fin no hicimos eso, ¿no? Pero Marisa le dijo que cuando vamos hablando y vamos en un viaje, yo me pongo a contar unas historias que el viaje se le hace cortico, a veces ni termino la historia. Estos 2 caminantes iban hablando de cosas que habían sucedido, pero ellos escogieron el tema primordial, vamos a decir, el tema favorito de ellos. Hay gente que tiene temas favoritos. Allá en la oficina cada rato veo uno que llega, especialmente después de que hay un partido, está hablando con otros del partido, de fútbol americano. Hablando del partido, de cómo estuvo eso, y comentan, y el otro le pregunta, y ese habla de todos los jugadores, y los conoce a todos, y yo no sé, hasta la suegra de algunos deberá conocer, pero él los conoce a todos, sabe mucha información pues de los jugadores. Y la gente también lo oigo hablando de fútbol, ¿no? Y en muchos lugares hablan de fútbol. A mí me gusta el fútbol, aunque jamás veo fútbol en la televisión de aquí. Durante todos los años que yo en este país me propuse no oír nada de fútbol en los canales de aquí hispanos, pero me gusta el fútbol. En otras cadenas los oigo o los veo, y siempre una persona tiene el tema favorito. A veces me pone a hablar con alguien y si le gusta la mecánica. Ahora no estoy diciendo nada del hermano Juan, no, él es mecánico, es posible, pero hay gente que habla de carros. Uno habla con otra persona y hay gente que habla de dinero. No sé si están conociendo gente que lo que quieren hablar es del billete y de millones, aunque no tengan ni siquiera un solo millón, pero hablan de millones. ¿De qué hablamos nosotros? Estos 2 individuos tenían un tema favorito y de él iban a hablar. En Lucas capítulo 24, versículo 3, dice: he aquí 2 de ellos, hablando los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ellos están yendo un domingo, están caminando ellos. Precisamente están caminando el día en que Jesús resucitó. Ese domingo iban caminando. Y dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Estos hombres iban tristes, estos hombres iban descorazonados, estos hombres iban sin esperanza, iban sin fe, pero estaban centrados en Jesús. Precisamente estaban tristes por la crucifixión de Jesús. Y Jesús llega a ellos porque Jesús es atraído por la gente que lo menciona. Jesús es atraído por la gente que habla de Él. Y yo digo que hay gente que no gusta que hablen de ellos. No hay personas que a mí no me gusta que hablen de mí. Bueno, si es algo bueno, pues la gente dice me gusta que hablen. Pero yo digo, sinceramente, hermanos, no creo que en este mundo haya quien hable mal de Jesús. Serán muy poquitos. Pero ellos iban hablando de Jesús y dice el versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué hacía? Y caminaba con ellos. Es interesante. Si usted quiere caminar con Jesús, hable de Jesús, medite en Jesús, piense en Jesús, lea de Jesús, órele a Jesús y pídale a Jesús su compañía. Y dice el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Quién les veló el ojo a ellos? Dice, los ojos estaban velados. ¿Quién les veló el ojo a ellos? Una hermana por ahí dijo Jesús, pero no fue Jesús quien le veló los ojos a ellos.
La Biblia dice, cuando habla de Faraón, dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón, pero el escritor está escribiendo algo que él no puede entender. Él cree que Dios le endureció el corazón a Faraón. Y después, imagínense qué tal que Dios se lo hubiera endurecido. Dios le endurece el corazón para que no dijere los arritas y después le mata al primogénito. Entonces dicen, Dios es injusto. Pero nosotros sabemos que el ser humano mismo es quien endurece el corazón, no es Dios. Es el ser humano que permite que Satanás le endurezca el corazón, porque el ser humano tiene libre decisión. Es como cuando está Saúl todo enojado y dice la Biblia, y un ángel y un espíritu malo lo atormentaba de parte de Jehová. Entonces la gente cuando lee eso, porque literalmente ha sido traducido así, la gente dice, ay, pero tan obediente es espíritu malo, ¿no es cierto? Es muy obediente al Señor, está atormentando a Saúl porque el Señor lo envió. Pero no es que el Señor, sino que el Señor permite el Señor apartarse de Saúl, ¿sí? Al apartarse de Saúl, el Señor deja que un espíritu malo lo atormente. En el caso de Faraón, al Faraón rechazar al Señor y no dejar ir desde el principio a los israelitas, Dios se aparta de él y Satanás toma posesión total de Faraón. Aquí, estos dos que van caminando tienen sus ojos velados por culpa de su falta de fe, por culpa de su falta de creer en las profecías y de estudiar las profecías, y por culpa de no recordar y hacer caso de todo lo que Jesús les predicó. Por eso los ojos de ellos están como están velados. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Porque estos hombres estaban tristes, muy tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ahora, ¿por qué les dijo era el único forastero en Jerusalén? Porque ellos venían de Jerusalén. Ellos salieron de Jerusalén. A veces la gente iba caminando y se encontraba a otras personas y caminaban juntos para evitar atracos, robos, que los roban en el camino. A veces andaban en grupo. Entonces ahí iban dos caminando, ahora se acercó otro, pues iban contentos, ya eran tres en caso de que los fueran a asaltar, ¿sí? Y ellos iban caminando. Y aquí dice, se calcula que ellos recién salen a caminar, o sea que todas esos 10 kilómetros o 60 estadios o 7 millas los caminaron ellos con Jesús. Y entonces les pregunta, y luego dice que el único forastero, y Jesús pregunta, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue ¿qué? Varón que profeta. ¿Qué muestra esto? De que ellos, siendo discípulos de Jesús, no le aceptaron como Mesías, no entendieron que era el Mesías, no creyeron que era el Mesías. Están diciendo un varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. En otras palabras, están diciendo, este es un varón poderoso en palabra, era un profeta, pobrecito, pues murió, ¿sí? Ellos entonces no lo habían visto, no lo han creído como Mesías, aunque estuvieron con ellos durante el ministerio de Jesús 3 años y medio. Y todo lo que Jesús les predicó, las señales que les dio, ahora están opacadas en la mente de ellos. No lo creyeron, no estaban verdaderamente amaban a su maestro, lo amaron y ahora lo recordaban con tristeza, pero no lo conocieron como Mesías, no lo conocieron como el Hijo de Dios. Hermanos, hoy pasa lo mismo. Hay millones de personas en el mundo, miles y millones que aceptan a Jesús como Salvador, pero muy pocos lo aceptan como el Señor de sus vidas. Mucha gente, vamos a decir socialmente, ¿cómo está? Dios le bendiga. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Sí, hay miles y millones. Pero la religión y Dios es una teoría para ellos. Para ellos la religión es como una opinión, es como una posición, es como algo así.
Pero la religión y el cristianismo es una persona que es Cristo Jesús. Y que no es solo el Salvador, sino Señor. Y cuando es Señor es para hacer lo que Él quiere que hagamos. Yo he visto, y me imagino que ustedes también he estado en esas haciendas. He ido de visita a Colombia, haciendas donde yo no sé cómo le llaman en los países, en otros países, pero en Colombia a alguien que es jefe le llaman patrón, hasta los empleados le dicen patrón. Algunos dicen jefe, pero la mayoría es patrón. Y en esas haciendas está el patrón allí y la gente está pendiente de lo que quiere el patrón. Sí, patrón, ¿qué quiere? Sí, patrón. Y están listos para obedecer al patrón. Patrón, no dicen como en la época de Jesús que dicen Señor, mi Señor, no, como un título. O como dicen en Inglaterra, Sir. Sir. Aquí dicen Sir por saludar, pero en Inglaterra Sir viene siendo un jefe. Patrón, sí, sí, patrón, y todo lo que quiera, y todo lo que diga el jefe hay que hacerlo. Y en los trabajos también, porque si no hace lo que el jefe dice, puede ser que no le paguen o hasta lo expulsen del trabajo. Es exactamente más que eso lo que Jesús es para nosotros. Nuestro jefe, nuestro Dios, nuestro Señor. Pero estos caballeros que iban caminando tristes, era diferente porque lo aceptaban como un profeta, como un profeta. Versículo 20. Y como le entregaron, y siguen ellos contando, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Ellos estaban tratando de informar al que iba con ellos allí, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban. Pero como no ocurrió, para ellos como no ocurrió, y lo que esperaban una liberación física, una liberación de Roma, que lo independizara Roma. ¿Sí? Y ahora, además de todo esto, hoy es que el tercer día que aconteció. Recuerden, cuando ellos dicen hoy es el tercer día, esa palabra es clave para mostrar la incredulidad de ellos a las profecías. Ahora, ¿por qué al decir el tercer día es clave para mostrar la incredulidad de ellos? Porque ellos debieron de recordar que Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y no solo eso, ellos sabían que ellos allí en Jerusalén oyeron que habían ido los fariseos y los principales a decirle a Pilato, manda soldados para que cuiden la tumba. Imagínense uno que ya está muerto, ¿qué tumba le van a cuidar? Pero enviaron unos soldados porque ellos decían que que había muerto predicaba que resucitaría al tercer día. Dijo, vayan, cuiden esa tumba, porque los discípulos son capaces de robarse el cuerpo y después decir que resucitó. O sea que ellos al decir, y es el tercer día, eso es una expresión clave para mostrar la incredulidad en las profecías. Porque Jesús dijo que iba a resucitar. Profetizó eso. Y ellos ahora dicen, es el tercer día, y exactamente el mismo día en que Jesús ha resucitado, están diciendo, y es el tercer día. En otras palabras, y hoy es el tercer día, pero también ese mismo día Jesús había resucitado y andaba junto a ellos. Y dice el 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ahora, con toda esta evidencia y con la clave de 3 días, estos hombres, no, con evidencias bíblicas, que las profecías del Antiguo Testamento decían que Jesús iba a sufrir. Isaías 53, ellos lo conocían, que Jesús iba a sufrir el Mesías y después iba a ser glorificado. Jesús también, o sea, ellos tenían a su disposición el Antiguo Testamento. Por eso me da mi tristeza a veces cuando yo veo a alguien con un libro y digo, ¿eso qué es? El Nuevo Testamento. ¿Y por qué anda con el Nuevo? ¿Y qué pasó con el Antiguo? Mi pastor dice que ya no es válido.
solo ando con el nuevo y solo nos enseñan el nuevo. Pero aquí Jesús, ellos tenían el Antiguo Testamento que habla de Jesús y da testimonio de Jesús. O sea, habían profecías escritas y verbales porque ellos oyeron de los labios de Jesús que iba a resucitar a los 3 días. Pero sus ojos estaban velados por incredulidad a las profecías. Por eso yo les digo, mis hermanos y amigos, que nosotros no debemos dejar a un lado la profecía. La Biblia dice, sin profecía, el pueblo será ¿qué? Disipado. Y también dice que la profecía es como una antorcha que alumbra ¿en dónde? En lugar oscuro, hasta que venga la mañana. Y el lucero, que es Cristo Jesús, alumbre nuestro corazón. En versículo 25. Entonces Él les dijo, ¿cómo les dijo Jesús? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ¿cuál es el problema de ellos? Incredulidad en las profecías. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, pregunta Jesús. Y dice el versículo 27. Me llama la atención el versículo 27. Y comenzando desde Adán y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Empezando ¿en dónde? Desde Moisés. Hermanos, ¿saben qué hizo Jesús con estos 2 discípulos? Lo que yo les voy a decir a mucha gente quizás no le va a sonar lo que yo les voy a decir, porque a veces la gente entiende mal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un malentendido, y yo lo seguiré repitiendo. Cuando la Biblia dice que Jesús viene como el ladrón en la noche, yo he declarado una y otra vez, y lo declararé siempre y con evidencia bíblica, que Él habla de los adventistas del 7º día. Yo no estoy diciendo que la demás gente no sea salvar, no, ese no es el tema. Yo no estoy diciendo que la demás gente no es buena, no, hay gente que no es adventista y es muy buena. Pero Jesús llega como sorpresa para los que lo están esperando. Pero el que no cree en su venida ni lo está esperando, pues venga como venga, eso no es sorpresa. Aquí Jesús les da a ellos, escuchen bien, les da el mensaje adventista. Uy, que hará eso como algo escandaloso lo que dice el pastor Enríquez, pero es la realidad. Jesús les da a ellos el mensaje adventista. Ahora, ¿y por qué le da el mensaje adventista? Dice aquí claramente, empezando desde ¿quién? Moisés. Ahora, ¿ustedes saben lo que implica Moisés? Moisés implica 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Moisés implica el Génesis. Moisés implica a Adán, que fue creado con las manos de Jesús. Jesús creó a Adán. Y digo mensaje adventista porque la mayoría de iglesias no creen en los 10 primeros capítulos de la Biblia. La mayoría de las iglesias cristianas no creen en el diluvio. La mayoría de las iglesias cristianas no creen en que Cristo formó a un hombre llamado Adán. La mayoría de las iglesias cristianas creen desde el capítulo 11 de Génesis en adelante, pues medio creen o leen, los otros ni los aceptan, y creen que las personas vienen de los monos, o monkeys, o gorilas. Sí, que vienen también de otros animales más pequeñitos, como la ardilla, la foca, la sardina, por allá. Viene de, eso es lo que cree la mayoría, porque eso es lo que cree. La gente cree que esa teoría es lo real y que eso es lo científico. Pero los adventistas aceptan los días de la creación como 24 horas. Por eso guardan el sábado. El sábado es una muestra de que fue una semana de 7 días. Por eso dice el Señor cuando va el sábado, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el día 7º. Entonces Jesús, cuando empieza a enseñarles del Génesis, les empieza a enseñar desde Moisés, le está dando el mensaje que hoy damos los adventistas. Le dio el mensaje adventista, porque el mensaje adventista incluye que Cristo viene en la nube de los cielos. Pero el mensaje de otros cristianos es de que la gente muere y se va para el cielo. Ya no, Jesús no tiene que venir porque todo el mundo está llegando allá. Pero aquí dice, empezando desde Moisés y siguiendo por los que profetas.
enseñamos las profecías y debemos de predicar las profecías y mantenerlas frescas en nuestra mente. Entonces luego viene una parte narrativa aquí. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, como que Jesús iba más allá de Emaús, ¿sí? Dice que Jesús iba más lejos. Mas ellos le obligaron a que quedase diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya estaba ocultando el sol, ya estaba oscureciendo. Y la gente no que vea a otra persona, quiere hacerle un bien y que no ande en la oscuridad. Que se hace tarde. Y el día ya declina, ya ha declinado. Entonces pues, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. ¿Pero qué sucedió allí? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tenía, yo no sé llamarle estilo o la forma correcta o su estilo, ¿no? Porque quizá la gente lo haga de otra manera. Jesús levantaba las manos para bendecir el pan. Y en el momento en que Jesús se levanta en su estilo, bueno, voy a llamarle estilo porque otros maestros no lo hacían así, la gente no lo hacía. En el momento en que levanta para bendecir el pan, ellos recuerdan cuando Jesús le ofrecía el pan, cuando Jesús bendecía el pan, y ellos cuando ven la manera en que Jesús levanta las manos para bendecir el pan y observan las cicatrices en sus manos, allí ellos reconocen que es Jesús. Y Jesús desapareció. Yo diría, hermanos, que estos dos discípulos son semejantes a Tomás. Ver para creer. Ver para creer va sin fe. Por eso Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que no han visto y lo van a creer. Nos cubre a nosotros que no hemos visto a Jesús físicamente, pero que por las profecías y por su Santo Espíritu tenemos fe en Él y sabemos que Él viene por segunda vez. Entonces, ¿qué sucede? Dice el 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían al uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Ustedes saben, hermano, lo que es llegar allí y Jesús desaparecer, y ya unos hombres cansados después de andar 10 kilómetros, 7 millas, al reconocer que Jesús, ¿qué hacen? Se devuelven a Jerusalén. ¿Por qué se devuelven? De la emoción de que lo vieron, para confirmarle a los otros, o decirle a los otros, o no hay que confirmar nada porque hay que tener fe. Ellos se regresan. Jesús no le veló los ojos a ellos, porque imagínense, ¿qué tal que Jesús le vele los ojos y después los llama insensatos? Ellos lo velaron velaron sus ojos por su propia incredulidad. Ahora ellos regresan a Jerusalén. Dice el versículo 33, y hallaron allí a los 11 reunidos, o sea que ellos no eran apóstoles, los 11 apóstoles estaban reunidos, porque pues el otro se perdió, no Judas. Y los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían sucedido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando dice partir el pan, incluye la ceremonia que se hace, ¿no?, de bendición y de partición del pan. Qué maravillosa experiencia, mis hermanos, es conocer de Dios, es conocer las profecías, es conocer a Cristo y poder confiar en Él, aunque no le damos. Debemos de siempre pedirle al Señor que nos ayude a que nuestros ojos no sean velados. ¿Cómo son velados los ojos? O sea, velados para no ver, ¿no? Velados, como un manto que se pone en los ojos para no ver la realidad. Ocurre a cada paso que damos. Hermanos, las profecías están cumpliendo. Se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Dice, como en los días de Sodoma y Gomorra. Ya estamos como Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se casaban personas del mismo sexo. Eso no ocurría antes. Ahora ya ocurre abiertamente. Como en los días de Noé, que la gente para todo tiene una excusa o
una excusa para no creer en Dios, como aquellos líderes o políticos que a todos le echan la culpa, pero nunca dicen, sí, estoy haciendo mal y no merezco estar aquí, sino que a todos le echan la culpa. En muchos países los líderes le echan la culpa a otros para no reconocer su ineficiencia, y los antidiluvianos sacan cualquier excusa para no entregarse a Dios, y hoy en día hay gente que saca excusa para no entregarse a Dios, como aquel señor que le dan o esa persona que le están dando el evangelio y le dan el evangelio y dice, no, es que estoy muy joven. Antes, por el contrario, el evangelio es mucho mejor para un joven. No, es que yo estoy muy joven y por eso yo no me puedo entregar al Señor. Y cuando ya yo crezca más y después le dan el evangelio, que no, es que pues ahora estoy en la universidad y yo no puedo faltar clase, tengo que estudiar mucho para poder pasar todo y pues no puedo entregarme al Señor. Después le dan el evangelio, no, pues es que yo ya me casé y yo tengo que ver por mi esposa y yo tengo que ver, ella está embarazada por el futuro de los hijos y todo, y nacen los hijos y dice, yo tengo que criar mis hijos y todo, y le dan el evangelio, no, pues que mis hijos ahora están más grandecitos, necesitan más tiempo mío y no me puedo dedicar a iglesia a predicar el evangelio. Le vuelven a dar el evangelio, no, mis hijos ahora están en la universidad y pues ellos no. Y después le dan el evangelio, no, pues ya mis hijos están que se casan, y se casan los hijos y ya está solo por allá, solo viejito arrinconado, y le dan el evangelio. Ahora sí me entrego al Señor. Y el Señor es tan grande y tan misericordioso que recibe las obras. Él le entregó las obras de su vida, en lugar de entregarle su juventud, lo mejor de su vida. Entreguémosle al Señor todos los días lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros pensamientos para Dios, lo mejor de nuestra energía. ¿Cómo entregar a Dios lo mejor de nuestra energía? Buscarlo. Mire, yo le pido al Señor, Señora, cuando yo me despierte, inmediatamente piense en tu persona. Saber que hay un ser poderoso, creador, que existe, que me ayuda, que es mi Padre Celestial, me ayuda a levantarme con energías, orándole a Él, meditando en Él. ¿Sí? Jesús debe ocupar nuestras mejores energías, buscarle. Quizás no llegar de noche, ya voy a acostar, voy a entregarle un poquito las horas de energía que me quedaron, y hasta se puede dormir de pronto con el folleto, con la Biblia, o se duerme arrodillado, quién sabe, si le va a entregar ya las horas. El Señor quiere lo mejor de nuestras vidas. ¿Y sabe qué quiere? Y quiere ser primero. No es que el Señor sea egoísta, pero el Señor lo hace por nosotros. Él quiere ser primero en todo. A los israelitas les decía, lo primero, los frutos es para mí, la primer primogénito de un animal es mío. Para que la persona pudiera estar más cerca de Él. Dios quiere lo mejor, ser primero en nuestras vidas, y quiere lo mejor de nosotros. Imitemos a esos dos en cuanto al tema que llevan. Hablemos siempre de Cristo y pensemos siempre de Cristo. Pero para hablar siempre de Cristo y pensar en Cristo, tenemos que tener nuestras mentes, porque de la abundancia del corazón habla la mente. La Biblia dice habla la boca, ¿verdad? No habla la mente, no habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de la mente habla la boca. Que Dios nos ayude a acercarnos más a Jesús y que Él siga siendo en nosotros una persona y no una teoría o una enseñanza. Que Dios les bendiga.